Hola, buenos días a todos. Primero, daros la bienvenida a los que os hayáis ido incorporando y también, evidentemente, felicitar a algún argentino y a algún inglés que estaban hoy un poco exultantes, por lo visto. Así que incluso si eres francés, hoy te damos la bienvenida y nos alegramos de que estés con nosotros. La semana que viene ya lo vemos. Pero sí, como decía Raquel antes, ya casi ha dado un poco la intro a lo que vamos a estar tratando en esta serie. Pero es algo muy curioso el concepto que hay en sí de las preguntas. La verdad es que cuando pensaba acerca de la idea, acerca de la serie, y como alguien a quien le gusta charlar y hablar mucho, pensaba, ¿a quién no le gusta cuando estás en una conversación y alguien de verdad hace una buena pregunta? Muchas veces puedes pasar horas más charlando que hablando, digo yo, pero hay veces que llega alguien y hace una pregunta, ¡pum!, que cambia la conversación. De hecho, las preguntas son una herramienta que humanamente, desde siempre, nos ha sido muy útil a los seres humanos para comunicarnos. No solo para comunicarnos, sino también para aprender y para comprender. Siempre digo que detrás de casi cada pregunta, digo casi, pero de casi cada pregunta hay una intención honesta de saber algo que quizá no sabes o algo que quizá la otra parte ha experimentado y tú aún no. De hecho, las preguntas en sí incluso tienen diferentes tipos de utilidades. En terapia psicológica, por ejemplo, un terapeuta o un psicólogo usará preguntas para que descubras cosas que quizá tú aún no sabes de ti mismo o para que enlaces cosas que quizá tú aún no habías enlazado de ti mismo. He dicho casi porque hay otro tipo de preguntas que son diferentes. A ver si a alguien le suena. Cariño, ¿estoy más gordo? ¿Estoy más gorda? Niño, niña, ¿has tirado la basura? Evidentemente en esa pregunta no hay ningún tipo de interés en realmente saber si has hecho la acción o no, sino que detrás de eso hay algo más que tiene que ver con exponer algo que has hecho o que no has hecho. Evidentemente esto es una broma, pero también había algo muy curioso cuando me acercaba a la serie y pensaba en Jesús como figura que va a estar haciendo preguntas. Es que es muy importante que plantemos la semilla desde la que queremos que la serie crezca. Y algo interesante de Jesús es que, si evidentemente sabemos que Jesús es Dios y que Dios es omnisciente, ya podemos dar por hecho, como bien Raquel apuntaba antes, de que Jesús no necesitaba hacer las preguntas en sí mismo, sino que más bien estas preguntas apuntan a que quizá el que la está recibiendo sí que puede necesitarla. Así que en esta serie vamos a navegar 10 preguntas, diferentes tipos de preguntas, y vamos a ver qué es lo que Jesús pretende hacer con cada una de ellas. No te voy a decir cuáles son las demás, porque si no te saltas los domingos, te vas a la playa, así que la idea es que lo puedas ver o escuchar, aunque sea por podcast, pero vamos a tratar diferentes tipos de preguntas. Pero como te decía, hay conversaciones en las que una pregunta de verdad tiene el poder completo de cambiar muchas cosas. Y ahí es cuando digo yo, imagínate si es Jesús el que pregunta, que es como se llama la serie. Así que hoy vamos a empezar precisamente con una de las primeras preguntas que podemos encontrar en los evangelios, precisamente en el evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y siempre me gusta dar un poco de contexto porque creo que es muy importante cuando estamos tratando un tema y un texto desde una visión expositiva que sepamos de qué estamos hablando. Y precisamente en este encuentro en el que hoy vamos a ver, ya han pasado unos cuantos versículos. Hoy vamos a tratar los versículos desde el 35 en adelante. Pero hay algo curioso y es que Juan está plantando un contexto para que podamos entender todo lo que está pasando. Y ahí a Juan está hablando de Jesús y apuntando a Jesús como el propio Mesías. De hecho, como digo, esos versículos no podemos detenernos hoy porque no podemos perder tanto tiempo, pero sería interesante que los vierais porque Juan, en el 34, viene a decir, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Así que me gustaría que si traes tu Biblia, si no, si traes tu app, lo que traigas, me acompañes. Vamos a leer el texto sobre el que vamos a estar hoy reflexionando, que está en Juan 1, del 35 al 39. Si no, también tengo a los compis que lo van a poner aquí en grande y podemos verlo juntos. Y dice lo siguiente. Dice, el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Primera pregunta que vamos a encontrar en este Evangelio de Juan. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido viene a ser maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo, venid y ved. Como decía, dentro del contexto en el que estamos hoy tratando, estamos viendo que la interacción por parte de Jesús empieza directamente tras Juan el Bautista apuntando a sus discípulos hacia Jesús. Y me resulta muy interesante que veamos como Juan el Bautista, después de un ministerio largo del que podemos leer, una de sus últimas perspectivas en este Evangelio es decir, chicos, había muchos que me seguíais a mí, pero al que tenéis que seguir de verdad es a este. Entonces Juan el Bautista está en este proceso precisamente haciendo una transferencia de discípulos de un lugar a otro. Y la intervención de Jesús, como siempre digo, tan especial y tan diferente a lo que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque Jesús en su primera intervención podría haber hecho muchas cosas, ¿no? Podría haber empezado sorprendiéndolos con un milagro, podría haber hecho una parábola, pero Jesús decide hacer una pregunta. Y en ese ¿qué buscáis? Hay mucha información que los discípulos tienen que responder. Como antes ya os he dicho en el contexto, Jesús no necesitaba esa pregunta, eso es algo que podemos dar por hecho y que podemos tener absolutamente sabido. Pero Jesús pretende que los discípulos puedan aprender y asimismo que muestren algo sobre ellos mismos y sobre sus expectativas de lo que quizás aún no eran conscientes. Por así decirlo, esta pregunta viene a ser un espejo que Jesús coloca enfrente de los discípulos y viene a decir, mirarse y ver lo que hay. De ahí que cuando pensaba en todo este texto y reflexionaba, la primera idea que venía a mi mente, y que es como un poco lo que quiero que usemos como enlace para todas las estaciones sobre las que hoy vamos a ir parando, si no sabes lo que buscas, corres el riesgo de no reconocer lo que encuentras. Y como te digo, vamos a tener 3 paradas, en la que la primera es ¿qué estás buscando? Pero realmente, ¿qué estás buscando realmente? No que buscas como una expresión, sino que estás buscando realmente. Y es la que vemos en este versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Sé que parece una pregunta muy sencilla, pero a la vez es una pregunta que es bastante compleja. Mi madre puede dar testimonio de que yo era terrible en griego. O sea, literalmente fue lo último que aprobé antes de conseguir salir del infierno, que fue bachillerato. Y casualmente, estudiando el texto, tuve que volver al griego. Y la expresión que se utiliza en el original, en el griego, si mi profesora me escuchara leerlo, me mata, pero venía a ser algo así como ti, si, tite, ¿qué buscáis? Que tiene varias acepciones y dentro de la amplitud de lo que significa el concepto, viene a significar qué buscas, o qué deseas, o qué persigues, o qué anhelas, o qué intentas conseguir. Desde los inicios de los tiempos de la humanidad todos sabemos que la búsqueda es algo extremadamente humano y a la vez algo extremadamente innato. Todos nosotros estamos buscando, en cierta manera. Pero claro, cuando veo la pregunta que Jesús hace y el original de lo que se usa, evidentemente puedo sacar conclusiones, espero que no sean erróneas, pero de que Jesús no está preguntando solo qué buscan de manera física, sino que está apuntando a un ¿para qué? También. Y reflexionaban como muchas veces las cosas que queremos, las cosas que buscamos, son las que también tienen el poder de dirigir hacia dónde vamos y hacia dónde van nuestras vidas. Mira, yo no quiero que me malinterpretáis. Hay un montón de búsquedas que todos los seres humanos podemos hacer que son buenas. Todos podemos tener búsquedas o anhelos, cosas que intentamos conseguir que pueden ser buenas. Según la etapa de la vida o el estado en el que nos encontremos, muchas veces cuando eres muy joven buscas la felicidad, cuando eres más adulto puedes buscar la estabilidad, cuando eres mayor buscas el descanso, puedes estar buscando satisfacción. Hay 1000 cosas que puedes estar buscando. Quizá el problema de esta búsqueda es que lo que acabes encontrando no sea satisfactorio a largo plazo, o solo lo sea temporalmente, o solo sea una anestesia que de verdad solamente apaga un poco esa búsqueda original que hay.
Y eso es un riesgo, porque cuando estamos buscando algo y no sabemos bien qué buscamos, corremos el riesgo de que al final no encontremos lo que estábamos esperando. Y es casual aquí donde nos trae precisamente la pregunta de Jesús. ¿Qué buscáis? Otra pregunta, seguramente si fuéramos alguien menos consciente hubiéramos preguntado, ¿qué buscáis? ¿A quién buscáis? Y digo, pero si Jesús hubiera preguntado ¿a quién buscáis?, la respuesta hubiera sido mucho más sencilla. Los discípulos hubieran dicho aquí y se habría acabado toda la conclusión que podríamos sacar. Pero el hecho de que él pregunte qué está haciendo que ellos no puedan responder que lo están buscando a él, porque Jesús sabe que a quien le están buscando es a él. Pero como digo, esto no hubiera revelado ni motivación ni intención por parte de los discípulos. Jesús viene a decir algo así como, oye, antes de que sepas un poco más de mí, necesitas pensar qué es lo que te ha traído aquí realmente, qué es lo que te ha traído a estar en este momento, en esta conversación. Y mira, siendo extremadamente honesto, a mí ya me parece un gran primer paso que alguien tenga la capacidad o el deseo solamente de acercarse a la figura de Jesús, como ya hicieron estos discípulos. Pero aún así también hay un pequeño riesgo cuando lo hacemos, y es que si no nos preguntamos qué estamos buscando de verdad, nos estemos acercando a una parte solamente de Jesús o solamente a rasgos del carácter de Jesús. Porque mira, siendo honesto, acercándote a Jesús, acercándote a Dios, puedes encontrar un montón de cosas. Y como digo, no tienen por qué ser malas, pero no son todo. Puede estar buscando suplir necesidades temporales, puede estar buscando un referente moral o ético, puede estar buscando, incluso algunos ahora intentan encontrar un político, puede estar buscando una comunidad, un club social, y no está mal, porque creo que es parte de lo que Jesús trae, pero no es todo. Por eso que sea tan importante que pensemos, ¿qué busco realmente? Porque depende de lo que busques, puedes encontrar unas cosas o no puedes encontrar otras cosas. De ahí que la pregunta sea, ¿qué estás buscando realmente? ¿Busco un elemento de Jesús? ¿Busco un atributo de Jesús? ¿O lo busco a Él mismo? Y a la vez, sé que esta pregunta, si te la haces a ti mismo, es un poco incómoda. Porque quizá te das cuenta de que no estás buscando las cosas que quizá tendrías que estar buscando. O quizá solo estás navegando unas partes del carácter de Jesús que no es todo lo que Jesús es. Pero te pregunto, ¿no es justo eso lo que hizo Jesús con sus discípulos? ¿No es precisamente esta pregunta un espejo que debería hacernos pensar a nosotros mismos dónde está mi motivación? Una cosa interesante es que cuando vemos lo que los discípulos esperaban encontrar, y un segundo, esperemos a ver si no he liado algún papel. Estamos bien. Precisamente digo eso, que esta pregunta también viene a ser un espejo para nosotros mismos contra lo que podemos ser nuestra expectativa o nuestra búsqueda en sí de Jesús. Pero insisto, no es un mensaje que venga a echarte la bronca o a ser simplemente confrontacional. Sí que te pido que te sigas quedando y sigamos navegando sobre lo que Jesús nos enseña, porque la conversación no termina aquí. Hay más cosas. Y en el segundo parada, lo que vamos a encontrar es que lo que buscas tiene el poder de determinar lo que potencialmente encuentras. En el versículo 8, en la segunda parte, ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y como te decía, buscar cosas buenas no es malo, pero a veces conformarte con encontrar lo bueno no hace que encuentres lo que es mejor. Así que también es importante, igual que antes, que entendamos cuál es el contexto de qué es ser un rabí, qué es lo que ellos estaban buscando en esa figura de Jesús. Y en este contexto judío, tenemos que pensar en medio de la ocupación romana, un rabí venía a ser un maestro. O sea, buscar un rabí era una búsqueda buena, honrosa y legítima para una persona de la clase social que ellos eran y del contexto en el que ellos eran. O sea, su búsqueda no era mala. Lo que ellos estaban intentando encontrar no era malo por sí mismo. Pero de hecho había cosas interesantes en la figura del rabí, y es que el rabí era el que elegía a sus discípulos. No tanto al revés, no eran los discípulos los que se ponían a disposición del rabí, sino que era el rabí el que buscaba a sus discípulos. Venía a ser algo así, pensaba, cuando ves a los niños de la Vox Kids allí puestos con los otros de espaldas, esperando que alguien los elija porque tienen
capacidades, porque lo hacen bien, o pensaba en el sueño de todo padre que es que a su niño lo vea un ojeador y se lo lleve el Betis, el Sevilla, depende del equipo que apoyen, ¿no? En cierta forma, una parte de lo que era la elección de los rabís tenía que ver con cumplir unos estándares para ese rabí que te permitiría que tú le acompañaras y pasaras tiempo con él y prácticamente convivieras y aprendieras por compartir tiempo, por repetición. No era tanto algo tan intelectual como a veces podemos pensar. No era esto de los niños van al cole 6 horas, escuchan 6 horas al profesor, luego van a su casa, hacen su movida, sus deberes, sus trabajos. Tenía que ver con algo mucho más de compartir tiempo, de aprender a través del ejemplo. O sea que, estábamos hablando, es una buena motivación, un rabí es alguien que es un erudito de su tiempo, es alguien que es digno de seguir. No solo también esto aportaba, sino que también era una persona con conocimiento de la escritura, que ofrecía dirección espiritual, o sea, era alguien también relevante para la comunidad, no era solamente alguien que fuera relevante para su discípulo. Tenía implicaciones, o sea, no era tampoco algo fácil. El discípulo tenía que seguir a su rabí, prácticamente tenía que vivir con él y convivir con su maestro. De manera que aprendían, como digo, por repetición, por imitación y casi de manera itinerante, casi que teniendo que seguir a su maestro. Y es justo esto, esta definición, es la que los discípulos parecían querer encontrar. Venían a decir con su expresión: oye, estamos buscando a alguien que cumple estos estándares, que sabe esto y con el que podemos pasar tiempo. De ahí que la pregunta es, ¿dónde moras? El problema es que si están buscando un maestro, se están perdiendo poder encontrarse al Mesías. No sé si me seguís, pero es curioso porque tenemos a Juan el Bautista que se ha pegado 30 versículos de antes y este que bautizo, y este es el Mesías, y este... Pero ellos se estaban conformando en ese momento, o su búsqueda estaba limitando el foco de lo que podían encontrar a solamente un maestro. Y eso, Juan, Mesías, pero no lo pillaban. Hay un teólogo británico que me gusta mucho, que se llama N.T. Wright, y él dice: el gran problema del siglo I no era que nadie estuviera esperando un Mesías, sino que casi todos estaban esperando al Mesías equivocado. Y es lo que pienso, digo, la concepción que los discípulos tenían de lo que iba a ser su Mesías no les permitió encontrar más que eso. O sea, su limitación hizo que inicialmente solo encontrasen un maestro. Por eso su pregunta es, ¿dónde moras? Si supieran a quién tenían delante, hubieran hecho ellos también. Otra pregunta. E insisto, son buenas búsquedas, son buenas motivaciones, pero le estaban privando de algo mucho más grande. Y son motivaciones, quiero decir, son honrosas, nos ayudan y nos acercan a la búsqueda de la virtud, pero el problema es que estaban restringiendo la posibilidad de encontrarse algo mejor. De hecho, como ratitas de iglesia, los que somos de iglesia de muchos años, cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento, nos pasa a nosotros en nuestro grupo pequeño a veces que estábamos estudiando y decimos: tío, la verdad es que los fariseos eran un poco lelos, porque yo no sé cómo no se daban cuenta de que tenían ahí a Dios y no conseguían reconocerlo, y había señales y había no sé qué. Y los discípulos, al principio, casi que igual. Pero la realidad es que nosotros tampoco. Muchísimas veces, al limitar lo que esperamos que Dios sea de nosotros, nos limitamos a tener un Dios al que solo esperamos que responda a nuestras oraciones en necesidad, o nos limitamos a tener un Dios que exclusivamente es alguien a quien asisto en momentos de desesperación, o incluso en contextos modernos Dios no es más que una energía que dirige y yo soy su marioneta prácticamente. Entonces, realmente es importante que tengamos claro qué es lo que pensamos y en qué definimos que es Dios cuando nos acercamos de a Él. Y eso pasa con las personas que somos, como digo, de varias generaciones, pero es que también les pasa a las personas que se acercan a Jesús por primera vez. Así que si eres de los que estás de tercera generación o si eres de los primeros, no te preocupes, estamos todos intentando ubicar y de verdad poder saber qué es lo que tenemos que encontrar cuando encontramos a Dios. ¿Estás limitando a Jesús con el tamaño de tu búsqueda? ¿Con el tamaño de tus expectativas? Porque quizá hoy, quizá en tu vida, estás perdiendo la posibilidad de encontrarte con Dios mismo. Quizá tu enfoque de Jesús está haciendo que se reduzca a algo mucho más pequeño que eso.
En el versículo, como decía anterior, y vamos al tercer punto, que viene a ser algo así como que la respuesta de Jesús no es otra pregunta, es una invitación. Y como decía, le preguntan, Rabí, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo en el 39, venid y ved. Así que, como digo, si esto fuera una serie de la tele, estaremos en el primer capítulo y empezaremos a decir, ostras, este Jesús hace cosas interesantes. Si ya hemos visto la serie entera, sabemos que Jesús viene a cambiar un montón de paradigmas y sería muy fácil de identificarlo. Pero mirad qué interesante, pensando en la figura del rabí del que hablamos, que ya Jesús desde este primer minuto está transformando y está revolucionando la manera de que es seguir a un maestro. ¿Por qué? Os he dicho antes, el rabí, el maestro, haría una especie de casting, haría una serie de rondas de entrevistas con recursos humanos para entender si el discípulo es digno, si pasa el corte de seguirle. En cambio, vemos que Jesús hace algo completamente diferente. Jesús viene a decir, venid, o sea, lo primero es dirección y lo segundo es ver, experimentar. Así que ya también podemos ver algo muy interesante como Jesús, dentro de entender que es el Mesías y el enviado de Dios, ya está también cambiando esos paradigmas que había dentro de la sociedad judía. Y es curioso porque Jesús también podía haberle respondido, oye, que no soy un rabí. O incluso, no soy solo un rabí, porque sí, podría ser un maestro, pero no es solo eso. O podría haber dicho, oye, que soy mucho más que esto. Pero como digo, lo único que Jesús les pide es que respondan a una invitación. Quiere que los discípulos mismos y por ellos mismos descubran qué es lo que están encontrando. Venid y ved. Acercaos y experimentar. Con esta invitación Jesús viene a decir algo así como, oye, que a lo mejor esto de estar conmigo no es tan simple como vosotros pensáis. Esto no es una TED Talk, una charla de 8 minutos en la que tú vienes, aprendes y te marchas y ya luego lo intentas aplicar. Que esto no es solamente un discurso. Que esta invitación iba a conllevar mucho más que eso. Que iba a conllevar acompañar, iba a conllevar aprender, iba a conllevar vivir, iba a conllevar ser transformado genuinamente. Y eso solo se aprende si tú la acompañas y sabes quién es. Y de cierta forma también Jesús viene a limitar o a romper el límite, que ellos tenían de lo que sería la vida cristiana. O sea, la vida cristiana con él no se iba a limitar a un foro de escucha en el que tú estás, reflexionas y aprendes, sino que hay mucho más, que hay camino, hay polvo, hay seguimiento, hay permanencia, hay perseverancia, hay autoexaminación, hay discipulado y hay comunidad, como también hemos visto en estas series anteriores. Jesús viene a decir claramente, no soy solamente un referente moral, hay mucho más detrás de eso. O sea, Jesús no viene a ser un maestro, simplemente un maestro de colegio, sino que viene a hacer algo más. Jesús, con su invitación a los discípulos y a nosotros, ya seamos creyentes o no lo seamos, viene a decirte que quiere que tu búsqueda te lleve a ir y a verle. Que te lleve a un sitio en el que tú no solo no puedas limitar la búsqueda, sino que cuando vayas te puedas encontrar con Dios mismo. Y es por eso que pensaba que cuando a veces solo estamos buscando información, cuando a veces solo buscamos conocimiento, Jesús viene y nos dice, no es solamente conocimiento, también hay más. También hay transformación, también hay renovación y hay esperanza. Jesús viene a decirnos en este encuentro, en esta primera pregunta de la serie, que aunque pudiese llegar buscando otras cosas, Jesús quiere que te encuentres con algo mayor, y es que te encuentres con Dios mismo. Hemos navegado ya todo el texto, pero anteriormente quise dejar 2 versículos que no leímos al principio, y Noa nos los va a poner. Vamos a leerlo otra vez todo, para que podamos, desde el 35, y viene a decir, al día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaban por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él
aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y les dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El texto nos enseña una secuencia en la que todo está pasando solo en 3 días. Si contamos cada vez que al día siguiente, en tal hora, solo están pasando 3 días. Y la secuencia es simple. En el primer día, unos discípulos están buscando un rabí, están buscando un maestro. Como te decía, si no sabes lo que buscas, corres el riesgo de no reconocer lo que encuentras. En el segundo día ellos permanecen y están con él, pero en el tercer día pasa otra cosa. Y es que Andrés, además es guay que este es su nombre, encontró al Mesías mismo. O sea, Andrés tuvo clarísimo lo que había encontrado. Los discípulos llegaron buscando un rabí, se quedaron encontrando algo que no esperaban y salen anunciando que han encontrado al Mesías mismo. Sin importar tu creencia, sin importar de dónde vengas, sin importar tu contexto, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que estáis buscando? Me la pregunta a mí. ¿Qué estás buscando, Daniel? Y evidentemente, habiendo tanta gente como hay, podríamos esperar que hay por lo menos 80 respuestas diferentes. Pero la respuesta de Jesús estoy seguro que sigue siendo la misma. Venid y ved. Y enlaza con el propio apóstol Pablo, como él dice en Filipenses 3. Y nos deja un poco constancia de cómo él mismo, en su vida, vive esa búsqueda. Y también, en cierta forma, enfrenta esa misma pregunta. Nos va a hablar de algo que él buscaba y que acaba encontrando otra cosa que es mejor de lo que inicialmente buscaba. Y dice así en Filipenses: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo que buscaba antes no era tan bueno. Me estaba dejando atrás algo que era mucho más valioso y que no había sabido reconocer. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y a la partición de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No es que lo haya alcanzado ya, no es que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que buscáis atrás y extendiéndome a lo que viene. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque al final, el objetivo no es que encuentre lo que venía buscando, que puede ser basura, sino que de verdad al venir y a ver a Jesús encuentres algo mucho mayor, algo mucho más grande, algo mucho más importante que lo que esperabas y que lo que imaginabas que ibas a buscar. Y espero que esta primera pregunta de esta serie nos acerque a todos, independientemente de donde estemos, a conocer al Dios que creó el universo, que te conoce por tu nombre y que se acerca a nosotros a través de Jesús, que se sacrificó por cada uno de nosotros, por nuestras rebeliones, y que te hace esa invitación que hoy vemos. Si los discípulos se hubieran limitado a buscar lo bueno, se habrían quedado sin lo mejor. Si los discípulos solo hubieran buscado un maestro, quizás no hubieran encontrado al Mesías mismo. Vamos a ver muchas preguntas a lo largo de esta serie. Y una cosa que me queda clara es que Jesús no necesita que tengamos todas las respuestas. ¿Qué buscas? ¿Qué buscáis? La respuesta está en una invitación. Venid y ved. Y espero que esto sea lo que como iglesia, como comunidad, busquemos. Espero que nos rete en esta semana y en nuestras vidas
a que lo que de verdad es importante es que enfoquemos nuestra vida y nuestra voluntad en ir y ver. Que como cristianos y como iglesia podamos ser testigos de la obra de Jesús y que podamos experimentarlo a la vez que permitamos que Dios nos sorprende y que Dios es algo mucho más grande de lo que quizás nosotros mismos habíamos concebido. Así que si quieres, iglesia, oramos juntos. Señor, queremos darte gracias por esta serie. Señor, gracias por cada una de las personas que van a estar compartiendo y gracias por cada una de las personas que van a compartir. Y también, Señor, te pido por cada una de las vidas y por cada una de las personas que vayan a escuchar de tu palabra y de tus preguntas, Señor. Te doy gracias por todas ellas y te doy gracias por cómo nos retan y nos buscan confrontar contra nosotros mismos y contra las concepciones que tengamos de ti, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y nos ayudes a acercarnos a ti y sobre todo que podamos reflexionar sobre esa invitación que tú nos haces. Y, Señor, yo quiero pedirte que tú nos puedas llevar a ir a ti y a verte. Ayúdanos a verte y a experimentarte, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es buena y gracias porque sabemos que tú en Jesús te acercaste a nosotros. En nombre de Jesús, amén.